Yo voy a hablar más sobre la semana 7 de la parte política, económica y social. En la parte política, durante la crisis del orden oligárquico del poder estuvo controlado por la oligarquía y los militares. Hubo gobiernos autorizados, persecución contra el APRA y conflictos políticos que impidieron muchas reformas. Finalmente, la crisis terminó en el golpe militar de Velasco en 1968. En la parte económica tenemos la economía peruana dependió capital extranjero y de las exportaciones. Las élites económicas tenían mucha influencia en el Estado. Además, el conflicto del IPC por el petróleo generó una fuerte crisis económica y política. En la parte social existían muchas desigualdades, exclusión indígenas, mujeres y sectores populares. Algunos gobiernos realizaron obras públicas y reformas educativas, pero la población seguía exigiendo mayor cambio social y mejores condiciones en la vida. Yo voy a decir acerca de la semana 8, los aspectos sociales, la transformación urbana y barriadas. El éxodo masivo del campo a las ciudades costeras originó la creación de las tan conocidas barriadas, construidas mediante invasiones y el trabajo de ayuda mutua de los cosechadores y pobladores. Redes de apoyo o ayuda. Los migrantes lograron sobrevivir y ayudarse y adaptarse, organizándose para utilizar la capital con vínculos de parentesco, paisanaje y compadrazgo. Surgimiento de la cultura chicha. La interacción entre las costumbres provincianas y limeñas en un contexto de fuerte racismo urbano dio origen a una nueva identidad cultural que mezcló ambas realidades. Los aspectos económicos. Las crisis rurales como detonantes. Las decadencias económicas del agro serrano, sumada a la pobreza y explotación, impulsó a la población buscando la migración, el progreso económico hacia la costa. La informalidad y el autoempleo. Ante la falta de empleo formal, los migrantes crearon un capitalismo popular basado en el comercio informal y las manufacturas, con emporios exitosos como el tan conocido Gamarra en Lima. Comercio como vía de ascenso. Las familias migrantes comprendieron que además de la educación, había un arduo trabajo detrás de ello y los negocios propios eran las estrategias más efectivas para lograr el ascenso socioeconómico. Aspectos políticos. La crisis del Estado oligárquico. El poder político estaba monopolizado por una élite criolla que mantenía una democracia restringida, el cual marginaba a las mayorías de las poblaciones populares e indígenas. Movilización y presión popular. Desde la década de 1920, las constantes nuevas demandas sociales, el clientelismo y paternalismo, los gobiernos se relacionaron con las nuevas barriadas de forma interesada, ofreciendo títulos de propiedad y servicios básicos como el agua y la luz a cambio de apoyo y control político. Bueno, yo me voy a enfocar sobre la semana 9 y la semana 10. Primero voy a hablar de la semana 9, sobre todo de las partes importantes de la parte social, la parte política y la parte económica. En este punto tuvo un fuerte liderazgo Juan Velasco Alvarado. En la parte social, en el ámbito social, la reforma agraria buscaba acabar con el poder de los grandes. Buscó sobre todo con los hacendados y beneficiar a los campesinos. Gracias a ello, muchos campesinos dejaron de vivir bajo relaciones de abuso y servidumbre, obteniendo mayores derechos y la participación dentro de la sociedad peruana. O sea, esto que permitió que haya una mayor integración nacional y fortaleció sobre todo la ciudadanía campesina. Sin embargo, también surgieron problemas, porque los campesinos no se sintieron realmente dueños de las tierras, ya que éstas fueron convertidas en cooperativas.
controlada sobre todo por el Estado. En la parte política voy a hablar sobre el gobierno militar, que aplicó un modelo nacionalista y estalista. El Estado tomó el control de sectores estratégicos mediante expropiaciones de empresas y mineras, petroleras e industriales, que antes pertenecían en gran parte a capitales extranjeros, y se crearon empresas estatales como Petroperú, Minero Perú, y en sí el gobierno también controló precios y productos básicos, servicios y salarios. Porque ¿qué es lo que buscaba? Buscaba dirigir lo que era la economía y proteger sobre todo a la población. En la parte económica, el aspecto económico del gobierno intentó modernizar al país mediante la industrialización y controlar estatalmente a los sectores importantes. Esto lo que promovió fue la institución de importantes y se protegió a la industria nacional. Pero sin embargo las empresas expropiadas, sus grandes inversiones que pertenecían generaron problemas administrativos. Además también se dio lo que el control de precios se perjudicó gravemente en este campo. Luego yo voy a hablar, como les mencioné, de la sección número 10. En la sección número 10 también tenemos lo que es la parte política, social y económica. Durante la década de 1980, el Perú vivió una etapa muy difícil, mientras que intentaba regresar a la democracia después del gobierno militar. Aunque se recuperaba de las elecciones militares, políticas y todo eso, el país tuvo que afrontar grandes problemas sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, en la parte social, este aspecto social fue que la población peruana sufrió una fuerte crisis debido al terrorismo, porque en este tiempo se dio el terrorismo, y a la pobreza, porque un grupo de terroristas senderos luminoso inició ataques violentos desde 1980. Especialmente se dio en las zonas rurales, como en Ayacucho, como en Huancavelica y en Junín. Sus acciones generaron el miedo, muertes y destrucciones en muchas comunidades campesinas. En la parte política hablamos de que el Perú se volvió más a la democracia con la Constitución de 1979 y el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y así se restablecieron las libertades democráticas. Se devolvieron los medios de comunicación a sus propietarios y sobre todo que permitió nuevamente la participación de los partidos políticos. Esto permitió y afrontó también muchos obstáculos. En la parte económica, como último punto, en este aspecto económico, el Perú atravesó una de las peores crisis de la historia, porque el país tenía una enorme deuda externa, una inflación muy alta y había poca inversión extranjera. Durante el gobierno de Belaúnde, la economía se vio afectada por la caída de los precios internacionales que se dieron y sobre todo por el fenómeno del Niño y la crisis financiera internacional, como mencionamos. Posteriormente, también en el gobierno de Alan García se intentó implementar medidas económicas propias, limitando el pago de la deuda externa, y aumentando el gasto político. Y al inicio hubo cierta mejoría y todo, se notaban los cambios que se iba mejorando, pero con el tiempo se dio una inflación que se convirtió en una hiperinflación. Los precios subían constantemente y el dinero perdió completamente el valor. Muy rápido, muchos productos básicos escasearon y la pobreza aumentó en todo el país. O sea, se intentaba estabilizar la banca, pero se generó más bien más conflictos económicos y políticos. Todo esto ha sido lo que hemos venido trabajando como equipo desde la semana 7, 8, 9 y 10 que le hemos explicado en esta oportunidad. Gracias.